Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes que nos van a ver a través de estos medios. Le damos gracias al Señor por la oportunidad de poder estar en este lugar compartiendo presencialmente aquí en Jalisco y vía internet a cada persona, a cada hermano en Cristo y cada familiar que nos va a ver a través de estos medios de comunicación de nuestro amado México, cada estado, cada población, cada ciudad. Y cada persona que nos ve también de los distintos países de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Norteamérica, del continente europeo, de España, los hermanos de Colombia, Argentina, Chile, y cada hermano también de cualquier país de habla hispana donde nos van a ver a través de estos medios, nuestra página Fe y Poder Guadalajara, que es la congregación, y Palabra Fe y Gracia Jalisco. A través de estos medios estamos transmitiendo a cada persona que nos ve y nos va a ver de manera diferida. También estas enseñanzas van a estar disponibles en nuestra página de YouTube, que es Fe y Poder Guadalajara, donde usted puede accesar para que nuevamente vuelva a escuchar las enseñanzas totalmente gratis y disponibles para cada uno de ustedes en listas de reproducción. Ok, pues sean todos bienvenidos. Cristo les ama, nosotros también. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo les sean multiplicadas a cada uno de vosotros y sea el Espíritu Santo guiándonos en esta maravillosa y gloriosa noche. Te damos gracias, Señor, porque eres tú el que nos dirige, nos guías. La mente de Cristo la establecemos en cada oyente y cada creyente en el nombre de Jesús. Y sea el Espíritu Santo repartiendo a cada uno en particular en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues prácticamente iniciamos el viernes pasado con un tema que se llama el propósito del Padre para todo ministro en 2023. El propósito del Padre para todo ministro. Y obviamente que vamos a ver algunos temas que han sido en cierta manera polémicos, unos temas que han sido controversiales por la manera en que se ha interpretado la palabra de Dios. Obviamente que siempre va una interpretación objetiva, que es la interpretación que nos da el Espíritu Santo, no interpretación privada. Para ello vamos a lo que dice la segunda carta a los Corintios capítulo 3, es nuestro texto base, por favor. Segunda carta a los Corintios capítulo 3, versículo 5 y versículo 6. Dice así la palabra en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. No que seamos competentes, dice el apóstol Pablo, nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu es el que nos da vida. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es el que nos da vida y la letra mata. Muy bien, pues la idea principal de este tema es poder darle a entender, no sé, a cada persona. Ya creo que la palabra ministro competente principalmente debemos de entender que es una palabra griega que se denomina la palabra griega diáconos, y en eso estamos basando el tema. Ministros competentes, dice que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene del Señor. Perfecto. Muy bien, pues la palabra ministro es la palabra diáconos. La palabra diáconos principalmente tiene un significado de alguien que es servidor. Literalmente podemos decir alguien que hace los mandados. Acá en México utilizamos la palabra mandados para decir que somos servidores o le servimos a alguien. Eso significa ministros. Eso significa la palabra diáconos, como alguien que hace el mandado, como alguien que es ayudante. Y si Pablo está diciendo que no somos competentes por nosotros mismos, es que nuestra competencia o el que nos hace competentes es el Señor. ¿Ok? Por obviedad, si el Señor es el que nos hace competentes, vamos a expresar lo que el Señor quiere expresar siempre, en todo tiempo, es decir, su palabra. ¿Ok? Entonces, es alguien que es un ayudante. La palabra diácono
denota, aparte de siervo, ayudante, alguien que hace los mandados. Aparece en el Nuevo Testamento para denotar también los siervos domésticos. Habla del magistrado civil, de los seguidores de Cristo en relación unos a otros, y la obra de la predicación y la enseñanza, aquellos que sirven en las congregaciones locales. Entonces, en otras palabras, un diácono, un ministro, es alguien que sirve, ayudante sobre todo, y yo le llamo así, alguien que está dispuesto a servir a esta humanidad, ¿okay? Pero principalmente es un ayudante del Espíritu de Dios, por el cual el Espíritu Santo, o un ayudante de Cristo, por el cual Cristo se va a expresar aquí en la tierra. Ese es un ministro. Y luego dice la palabra de Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como nosotros mismos. Ahí viene un gran problema en la iglesia actual cristiana. Ya no voy a decir evangélica, pentecostal, ya no voy a decir de eso, sino iglesia cristiana, ¿no? Ahora, cuando estamos hablando de este tipo de temas, regularmente y siempre pueden causar cierto tipo de polémica, porque un ministro competente es alguien que va a hablar por el Espíritu de Dios y no va a hablar de su propia manera o forma de pensar. Va a interpretar las escrituras bíblicas como las interpreta el Espíritu de Dios, no interpretación privada. Okay, esa es una. Ahora, ¿quiénes son ministros? ¿A quién va a dirigir esta enseñanza? Bueno, principalmente va dirigida a aquellas personas que en cierta manera son hijos de Dios, y segundo, deciden servir a Jesucristo, porque Él siempre es el que servimos, ya sea en un ministerio de pastorado, de maestro, de evangelista, de pastor, de profeta, y en cualquier área, sea que sirva en una iglesia local, pero siempre enfocado en el sentido de aquellas personas que tenemos el ministerio de la reconciliación, reconciliar al mundo con Dios a través de Cristo. Ese es el ministerio que nadie nos podemos escapar y que todos deberíamos de hacer, ¿ok? Reconciliar al mundo con Dios a través de Cristo, ¿ok? Ese es el ministerio de la reconciliación. Es un ministerio que literalmente lo tenemos todos. Todos tenemos ese ministerio, independientemente si el que es el aseo, el que es maestro de niños, el que es ujier. Entonces estamos hablando ministerios en todas las áreas, ¿ok? Pero también va dirigido a aquellos que se encargan de dar un alimento espiritual a los cristianos o a los creyentes en un lugar local o una congregación local o iglesia local, podemos decirlo así. Perfecto. Entonces, la palabra ministro no es más que servir a los demás. Cuando yo vengo a darle la palabra de Dios, yo lo estoy sirviendo a usted. Principalmente estoy sirviendo al Rey de Reyes, que es el que le va a retransmitir la palabra el día de hoy a cada uno de ustedes, pero siempre seré servidor de Cristo y de ustedes, ¿ok? Esa es la idea principal. ¿Cuál es el objetivo de esta serie? Bueno, principalmente que todos los que retransmiten la palabra, sea pastor, maestro, evangelista, profeta y apóstol, dentro de los 5 ministerios, y aún los que tienen, que son todos los creyentes, la cuestión de el ministerio de la reconciliación, que somos todos los creyentes en Jesús, todos los hijos de Dios, puedan, cuando evangelicen, cuando compartan, cuando hablen de Cristo a los demás, tengan y estén preparados para dar la palabra de Dios y pueda traer un efecto en el mundo que está en tinieblas, pueda ver la luz de Cristo en nosotros que expresamos a Cristo. La idea principal es que expresemos a Cristo, ¿ok? Entonces, la palabra propósito, ¿cuál es el propósito del Padre para todo creyente en 2023 o a partir de 2023? Bueno, podemos decir que es la predicación. El propósito del Padre para todo ministro en 2023 es predicar ese propósito. ¿Pero cuál es el propósito? Bueno, es principalmente predicar a Cristo, al Cristo eterno manifestado en carne, muerto en la cruz del Calvario y resucitado, al Cristo resucitado. Predicarlo para que Cristo sea el todo en todos. Cristo sea impartido a esta humanidad.
Cristo sea impartido, esta inmunidad, Cristo sea formado en cada creyente una vez que viene a Cristo y al final de cuentas sea expresado a través de su iglesia a este mundo. Ese es el objetivo o el propósito eterno del Padre para todo creyente, que podamos principalmente predicar a Cristo. Uno. Segundo, para que Cristo sea impartido en la humanidad que está en tinieblas, en los no creyentes, en el mundo. Cristo sea impartido, y una vez que sea impartido, ellos puedan tener la oportunidad de que Cristo sea formado a través del Evangelio de la gracia. Y por último, ellos puedan expresar, o Cristo se puede expresar a través de ellos. Cristo pueda gobernar a través de su iglesia. Ese es el objetivo del propósito eterno del Padre para todo creyente. Expresar a Cristo, manifestar a Cristo. Ese es el objetivo principal de todos aquellos que hemos creído en Él. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pero como todo creyente, no podemos llevar un evangelio religioso a esta humanidad, porque la humanidad está harta de eso. La humanidad está harta de reglas. ¿Cuántos saben que si vienen de otras religiones, si no van a otras religiones, a una religión tradicional no van porque están hartos de tanta regla? Están hartos de hacer tantas obras humanas para ganarse el favor de Dios. Entonces la gente está harto de eso. Y todavía los creyentes en Jesús, los hijos de Dios, los cristianos, todavía vamos y les imponemos más reglas. Entonces este mundo, yo no quiero nada con ese Dios de reglas. ¿Ok? Ese Dios que tengo que hacer largos ayunos, largas caminatas, cosas excesivas para ganarme, a ver si puedo alcanzar la salvación eterna. Entonces la gente está cansada de ese tipo de cosas. Por eso nosotros debemos ser ministros, dice Pablo. Volvamos a la segunda carta de los Corintios 3, versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros. Ya somos ministros competentes, ya lo somos. No vamos a ser, ya lo somos. Nos hizo ministros competentes, pero ¿de qué? Somos ministros competentes de un nuevo pacto. No somos ministros competentes conforme a la ley de Moisés, de obras. Ya no ministramos conforme al antiguo pacto de la ley de Moisés. Ahora ministramos conforme a un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Todo ministro debe de ministrar de esa manera, ¿ok? Muy bien, entonces miren. Perfecto. Dice segunda carta a los Corintios 3:6, ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, es decir, no de la ley de Moisés. Eso porque eso significa no de la letra, no de aquella letra que se escribió en tablas de piedra, es decir, la ley de Moisés, sino del Espíritu, porque suministramos ahora las cosas que son espirituales. ¿Qué es lo espiritual ahora para todo creyente y ministro en el nuevo pacto? ¿Qué es lo espiritual? Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso es lo espiritual. Y debemos expresar ese Cristo que habita en nosotros. Pero no podemos expresar ese Cristo que habita en nosotros si no crecemos en el conocimiento de Él. ¿Entendemos? Y mientras no crezcamos en el conocimiento de Cristo, la gente va a ver igual a otra persona del mundo, lo va a ver igual que a nosotros que somos la iglesia de Cristo y el cuerpo de Cristo. Nos va a ver igual. No va a haber diferencias. No va a haber diferencias entre uno u otro. Ok. Entonces, miren, no somos competentes, nuestra competencia proviene del Señor. ¿Qué tiene que hacer usted entonces cuando escucha la palabra de Dios en un lugar? Yo voy a hacer la aclaración, en ese sentido, voy a hacer la aclaración de que esta enseñanza puede ir para personas que no conocen a Cristo, pero también va enfocada a personas que ya son creyentes en Jesús, cristianos que son creyentes en Jesús, nacidos de nuevo, ¿ok? También va enfocada a ellos. El mundo, para que conozca a Cristo y venga a ser ministro competente, y los que ya son cristianos, hijos de Dios, que han nacido de nuevo y Cristo está en su corazón, pues también ellos pueden expresar o vengan a ser esos ministros competentes, porque ya nos hizo ministros competentes. El problema, ¿realmente operamos como ministros competentes? Y si no operamos como ministros competentes, ¿qué es lo que nos hace falta? Entonces, a eso se refiere esta enseñanza. ¿Qué nos hace falta? Pero lo único que sí le quiero decir, no nos hace falta obras, Lo que nos hace falta es renovar el entendimiento para que Cristo sea formado. Okay. Eso es lo que nos hace falta a nosotros. No obras, no hacer obras. No andar así, me hace falta hacer obras acá, obras acá.
Nunca esas personas van a alcanzar la salvación que ellos andan buscando, correteando. Muy bien, entonces yo hago la aclaración. Todo aquel que está en Cristo Jesús, que tiene como Señor y Salvador a Cristo Jesús, ha experimentado el nuevo nacimiento espiritual. Por consecuencia, todos son hijos de Dios. Todos los que están en Cristo, sumergidos en Cristo, pues todos los que están en Cristo, por creer en Cristo Jesús, ya son hijos de Dios. Entonces, pero la gran diferencia es, ¿realmente vamos a operar como hijos de Dios, ministros competentes? Ahí hay una gran diferencia entre lo que enseñan en un lugar y enseñan en otro. Entonces, ¿qué es lo que Dios requiere de nosotros, por decirlo así? Que seamos diligentes y no negligentes. ¿Diligentes en qué sentido? Bueno, tomemos ejemplos, por ejemplo, los de Berea, Hechos 17, versículo 10, por favor. Hechos 17, 10. Seamos como los de Berea. Entonces, todos son hijos de Dios y con todo respeto le digo, pero no todos pueden experimentar. Mira, imagínense, todos son templos del Espíritu Santo los que han creído en Jesús. Cristo habita en ellos y la vida de Cristo ya está en ellos. El problema es, ¿realmente van a poder experimentar o vivir esa vida de Cristo abundante que ya está en ellos dentro? Muchos no la van a vivir, van a morir antes de tiempo, no van a ser los ministros que Él nos ha hecho competentes, no van a poder operar como ministros competentes. ¿Ok? Entonces tenemos que comenzar primeramente por ver por lo menos algunos hechos de la iglesia primitiva. ¿Qué hacían los de Berea? Hechos 17:10. Dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Okay? ¿Entraron dónde? En la sinagoga de los judíos. ¿Para qué entraban en la sinagoga de los judíos? Entraron en la sinagoga de los judíos y luego dice, el 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Cuál era el pensamiento judío en esa época? Se estaban convirtiendo muchísimos. Desde Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés se convirtieron 3,000 y luego se convirtieron 5,000. Muchísimas gentes de la dispersión, la diáspora que le llaman, se fueron a las ciudades grecorromanas, se fueron a todas las provincias griegas o anteriormente llamadas provincias griegas y expandieron eso, el evangelio, para que más gente conociera al Salvador Jesucristo. ¿Okay? Entonces, había por millares se estaban convirtiendo. Pero Pablo, era importante que ahora la revelación que se le dio al apóstol Pablo, ellos pudieran entender quiénes eran en Cristo Jesús. ¿Qué pensamiento tenía un judío de una sinagoga? Que tenía que hacer obras para ganarse el favor de Dios, porque estaban acostumbrados por la ley de Moisés. Era una costumbre, era una estructura mental, ¿sabe usted? Entonces tenemos que quitar primeramente, derribar argumentos mentales, estructuras mentales y tener un corazón como los de Berea. Mire, dice Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, ¿qué tiene que hacer todo creyente o congregante de un lugar, de una congregación cristiana, con un pastor o líder o maestro? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Escudriñar para ver su líder, su pastor o su maestro le está enseñando realmente el evangelio de Cristo. Es lo primero que tenemos que hacer. Si realmente queremos vivir esa vida abundante y no morir antes de tiempo, no estar toda la vida pobre y poder realmente expresar el evangelio de Cristo y a la vida de Cristo a todos los demás, y vivir esa vida abundante expresando al Cristo que habita en nosotros, realmente lo primero que tenemos que hacer es verificar si donde yo estoy oyendo lo que estoy oyendo de la palabra me están enseñando lo correcto. ¿Captamos? Si nos están enseñando lo correcto o no nos están enseñando lo correcto. Es una de las cosas tan importantes. ¿Qué es lo que me están enseñando? ¿Qué estoy oyendo? ¿Mezcla de pactos? Me están hablando que Cristo me salvó por su gracia, pero también yo tengo que hacer obras para ganarme esa salvación. ¿Qué me están enseñando? Por obviedad, ahí es donde introducimos el libro de Santiago.
El libro de Santiago es un libro que lo han mal utilizado realmente, porque ni siquiera lo han analizado ni en su contexto histórico, ni en la datación de cuándo se escribió, ni lo compararon con el libro de Gálatas, ni lo compararon con el de Romanos, sino solamente expresan ellos. Cuando yo he puesto publicaciones y digo, es que no eres salvo por tus obras, sino por gracia. Efesios 2, 8, 9. Pero ¿qué vas a utilizar? ¿Qué se llama? Algo que se llama fe. ¿Qué es lo que hace la fe? Creer que ya se me dio todo en la cruz del Calvario, yo solamente lo recibo por fe. No tengo que hacer obras, sino que tengo que creer. Y luego la respuesta clásica de alguien que no quiere escudriñar, digo, hay pastores flojos, ¿no? Yo ayer me acosté a las 3 de la mañana estudiando. Hay pastores que no les gusta estudiar, no, es que no tengo tiempo. Y hay otros que tienen una estructura mental que dicen, no, así me lo enseñaron mis antepasados y así continúo enseñando lo mismo. Soy legal a lo que yo recibí y así lo retransmito. ¿Por qué no se abren a escuchar algo que está en la misma palabra, que no es algo nuevo, pero con otra perspectiva u óptica? Una vez me dijo un maestro en griego, el detalle del idioma griego es tan enriquecedor, me dice, que a veces, un ejemplo que yo pongo, si alguien quiere estudiar griego, bueno, es tan sencillo, porque dice, a veces en nuestro idioma castellano, español, decimos una palabra, por ejemplo, marco. De repente marco, pues es el marco de una puerta, es el marco de una fotografía, pero también es la moneda de Alemania, pero también es el nombre de una persona. Entonces dice, cuando tú quieres aprender griego, regularmente vas a tener ese problema. Vas a tener ese problema. ¿Por qué? Porque, cuando tú quieres entender la Biblia, más que el griego, ¿no? Cuando tú quieres entender la Biblia, cuando tú quieres entender la Biblia, vas a escuchar o vas a leer algo que dice en la Biblia en español, pero en el griego tiene otro significado, otra connotación, otra definición. Entonces, cuando tú lees la Biblia y lees un texto bíblico, pero no ves el contexto, porque en el griego traía muchas traducciones de esa palabra griega, pero nunca leíste el contexto, ni la historia, ni el libro, ni a quién se le dirigió el libro, a quién iba dirigido el libro de Santiago, por ejemplo. ¿A quién iba dirigido el libro de Santiago? ¿En qué tiempo se escribió? ¿Qué es lo que el autor quiso decir con el libro? ¿A quién iba dirigido? ¿En qué momento, época histórica, contexto histórico se dijo? ¿Para qué se dijo? ¿Cuál era el objetivo principal de Santiago de expresar eso? ¿Hubo cartas posteriores donde corrigieron a Santiago, sí o no? Tenemos que analizar todo. Y ahí entran algunos hermanos cuando pongo, es que no somos salvos por obras, sino por su gracia. Y luego ponen, no, porque la fe sin obras es muerta. ¿Quién lo dijo? Santiago. ¿Ya estudiaste todo el libro de Santiago para poder expresar que la fe sin obras es muerta? ¿A qué fe se refería Santiago? ¿La fe de los creyentes? ¿O la fe que las personas que estaban, a quien iba dirigida la carta, no tenían? Porque no eran nacidos de nuevo. ¿A quién se dirigía Santiago? ¿A gentiles o judíos? Analicemos la Biblia. La escritura se analiza. Por eso le digo, no, nada más, es que la fe sin obras es muerta, hermano. La fe sin obras es muerta y yo tengo que demostrar que soy salvo. ¿Y a quién le tienes que demostrar? ¿A tu pastor o a quién? Esa es otra pregunta muy buena, ¿no creen? ¿Quién conoce lo profundo del corazón, Dios o el pastor? Hay pastores que quieren que sus feligreses y sus congregantes le demuestren, a ver, demuéstrame si te congregas todos los 2 días o 3 días que tengo servicio, 5 días, porque hay iglesias que tienen 5 días. Si tú vienes los 5 días me estás demostrando que eres salvo. Bueno, ¿y quién eres tú, pastor, para dudar de la salvación de esa persona o del nuevo nacimiento de esa persona? ¿Quién es? ¿Quiénes son? Y hay otros tantito peor, hermanos, es que ustedes, si son de las 5 vírgenes que no tuvieron aceite, no se van a ir con Cristo cuando venga. Dios mío, ¿a dónde dice que somos las vírgenes? Nosotros somos la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo. No, las vírgenes que servían al matrimonio o a la esposa, o que servían en la ceremonia de bodas. No somos nosotros las vírgenes. Se refiere a Israel, para que entendieran que unos que tenían la lámpara o el aceite, ellos entendían que tenían la revelación del Cristo que iba a venir a manifestarse.
Y otros que, a pesar de que tenían la escritura, la Torá y los profetas, donde venía revelado en sombras Cristo estaba en sombras, pero no estaba revelado. A pesar de que lo tenían ahí, no tomaron ese aceite de revelación para poder ser salvos cuando entonces sean las bodas del Cordero, para que se unan a Cristo. Por eso dice 5 vírgenes de los israelitas, 5, ese es el 50% de los israelitas entendieron que la escritura, cuando hablaba de los corderos, hablaba del Cristo. Pero las vírgenes no somos la iglesia, nosotros somos la esposa o la novia de Cristo, pues como se le quiera llamar. No podemos agarrar el libro de Santiago si no lo analizamos en su contexto histórico, en la datación de las fechas, cuando se escribió. Se opone a otras cartas de Pablo. ¿A quién iba dirigido? No, hermano, es que la fe sin obras es muerta. Por favor. ¿Y por qué lo repiten? Pues como acá le decimos cotorros, pericos, ¿cómo le podían decir en otros países esos pajaritos verdes que hablan y hablan mucho mejor a veces que muchos cristianos? Loros. ¿Cómo podemos decirle que repiten como loro lo que un líder de enfrente les dijo? Es que la fe sin obras es muerta. ¿Y tu líder lo analizó? Bueno, entonces, ¿qué hacía los de Berea? Dice Hechos 17:11, y estos eran más nobles que los de Tesalónica. Porque ¿qué eran? Eran judíos. A quien iba dirigida la carta de Santiago era a las tribus dispersadas en las diferentes épocas, desde que se dispersaron desde 900 años antes de Cristo, hasta los que se dispersaron 500 antes de Cristo, hasta los que se dispersaron 30 años aproximadamente antes de Cristo. A ese tipo de tribus iban dirigidas las cartas. Tribus que regresaron en el día de Pentecostés fueron salvos y se regresaron y ya nunca recibieron más enseñanza del nuevo pacto, porque principalmente Pablo ni siquiera se le había dado la revelación del nuevo pacto, ni siquiera se le había dado a Pablo. Entonces, en otras palabras, iba dirigido solamente a ese grupo de personas, no era para gentiles, no era una carta para gentiles, no era una carta para mexicanos, colombianos, argentinos, no era. Entonces, en ese contexto tenemos que analizar la carta de Santiago. No, es que a todo nos aplica la palabra. Sí, pero ¿qué parte de la palabra te aplica a ti? Tenemos que escudriñar. Ahora, Mateo, Marco, Lucas y Juan, pastor, es que son los evangelios del nuevo pacto. No es cierto. Y agarran Mateo, Marco, Lucas y Juan para decir, mira, aquí dice que si tú miras a una mujer para codiciarla, que mejor te arranquen los ojos, porque es mejor que te quite los ojos a que te vayas al infierno. Jesús le dijo en un contexto a judíos, discípulos que eran fariseos y que guardaban la ley de Moisés. Cristo les dijo a ellos, y si tu mano te es ocasión de caer, córtatela, dice Jesús. Más vale que te corten esa mano y que no echen todo tu cuerpo al fuego del infierno. ¿Este cuerpo va a ir al infierno? No, mi hermano. Entonces, ¿por qué Jesús les ponía esos ejemplos acerca de la ley? Ojo por ojo y diente por diente. En Mateo capítulo 5 viene. Todavía nos aplica ojo por ojo y diente por diente. Entonces, iba dirigido principalmente Jesús, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4 dice, él vivió bajo la ley, cumplió la ley y expresó el máximo estándar de la ley, de requerimiento, de todo lo que la ley requería. Él fue y se los explicó. ¿A quién? A los israelitas, a los judíos. No era para la iglesia, no era para los gentiles, no era para las naciones. Entonces, cada parte que leemos en la Biblia tenemos que ver en qué momento se dijo, quién lo dijo, a quién iba dirigido, en qué momento se dijo, qué pensaban aquellos que les iba a dirigir el mensaje y por qué se los dijo. Contexto histórico, cultural, geográfico. No nada más es decir algo por decir. Entonces, en este 2023 invitamos a todo ministro a que sea como los de Berea. A pesar de que los de Berea eran judíos, fariseos, que estaban dentro de una sinagoga, dice Hechos 17:11, que vivían en esa ciudad, eran más buenos. Dice Hechos 17:11, en la palabra de Dios, en la traducción palabra de Dios para todos, dice, los de Berea eran más receptivos, los de Berea eran más receptivos que los de Tesalónica. O sea,
Y luego hay otra traducción que dice, es la traducción del lenguaje actual, dice: los judíos que vivían en esa ciudad eran más buenos que los judíos de Tesalónica. Escucharon muy contentos las buenas noticias acerca de ¿qué? De Jesús. Entonces Pablo iba a las sinagogas judías a predicarles de las buenas nuevas, las buenas noticias del evangelio acerca de Jesús, del Cristo. A eso iba el apóstol Pablo, ¿ok? A eso iba. Pero dice que ellos eran más buenos o de buen corazón. Para poder entender el evangelio, lo primero que tiene que haber en todo ministro realmente es un corazón receptivo, bueno y dispuesto a escuchar. Personas me han dicho: es que cuando tú dices que eres salvo por fe y no por obras, es un mensaje satánico. Me dijo alguien en la semana: ¿cómo va a ser satánico si estoy expresando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Que no fue por mi obra, sino por su obra redentora que me dio la salvación, y ahora yo por fe la recibo, nada más. Porque muchos creen, hermanos, es que la fe sin obras es muerta. Y luego si tú le preguntas a esos líderes religiosos: ¿y qué obras necesito hacer para demostrar que mi fe no es muerta? Y ahorita le voy a dar, en términos generales, el capítulo 2 de Santiago, desde el 1 y el capítulo 2 de Santiago, nos dice que es la expresión del amor. Esas son las obras de las cuales habló Santiago, la expresión del amor. Porque se trataba de que si ves a uno tirado en la calle, oye, a un huérfano dale de comer, a una viuda. De eso estaba hablando Santiago principalmente. Y luego obviamente mete a Abraham. Y luego, ¿para qué metes a Abraham, Santiago? Pero Pablo también metió a Abraham en Romanos 4. Pero Pablo también metió a Abraham, el mismo texto lo metió en Gálatas 3. Pero Gálatas 3 y Romanos 4 difieren de lo que dijo Santiago, de Abraham. Entonces, ¿por qué tú, Santiago, metiste a Abraham en esos términos de que no fue salvo por sus obras, no fue salvo por la fe nada más, sino por sus obras de Abraham? ¿Por qué estás metiendo eso, Santiago? Bueno, para empezar, el contexto histórico nos dice que a la fecha que se escribió la carta de Santiago, que fue entre el 44 y el 48, todavía no existía la revelación, o por lo menos Pablo ya empezaba entre el 47 y 48 la revelación que le dio Cristo. En el tercer cielo, segunda carta a los Corintios 12, Gálatas capítulo 1, dice: el evangelio que yo predico no es según hombre, sino me lo reveló Cristo Jesús. Ningún hombre me lo dio, me lo reveló Cristo. Entonces estaba más o menos entre la época en que se le estaba revelando a Pablo, pero Santiago estaba escribiendo su carta. Pero no lo vio 3 años después Pablo a Santiago, no lo vio inmediatamente de la revelación. Dice Gálatas capítulo 1 que 3 años después vio a Santiago. A Jacobo también, Santiago y Jacobo son los mismos. Entonces, lo que quiere decir que la carta se escribió sin la revelación del apóstol Pablo, de que somos salvos por gracia y por la fe recibimos esa gracia. Lo que dice Efesios 2, 8 y 9, ¿okay? No lo entendía Pablo. No entendía la justicia de Dios que es a través de Cristo Jesús, sino lo único que Santiago no lo entendía. Pablo todavía no le expresaba a Santiago, de tal manera que en términos generales todavía no vamos a ir a textos bíblicos, pero Santiago se arrepiente de lo que dijo en el 49, y resulta que la carta fue entre el 44 y el 48. Yo le calculo entre más o menos 46 o un poquito antes del 46. Sin embargo, Santiago cambia de opinión en Hechos capítulo 15. Entonces, ¿por qué cambia de opinión Santiago? Si Santiago cambió de opinión, ¿por qué los cristianos ahorita siguen hablando es que la fe sin obras es muerta? Porque Abraham fue justificado no nomás por la fe, sino por las obras. Espérate. Relájate, hermano. No te aceleres y es que Abraham fue justificado por las obras, no nada más por la fe. Espérate, es que la fe sin obras. Espera. Relax. Y comencemos a escudriñar. ¿Quién escribió primeramente esa epístola? ¿A quién iba dirigida? ¿Y por qué se escribió? ¿En qué tiempo? ¿Antes de Pablo o después de Pablo? No nada más podemos hablar ahora, ¿por qué dicen que la fe sin obras es muerta? Bueno, porque así se los enseñó su pastor. Y cuando tú le preguntas, bueno, ¿y qué dice tu pastor de esas obras? ¿Qué obras son? Pues tienes que quedar bien con el pastor. ¿Cuántos trajes le he regalado a tu pastor? A ver, aprovechando, hermanos, necesito zapatos.
Imagínense pastores así, de ese tipo. Pero como no son tan lambiscones con el pastor, bueno, pues inmediatamente, hermanos, son de las 5 vírgenes sin aceite, porque casi no vienen a congregarse, hermanos, y la fe sin obras es muerta, hermanos. El que no diezme ofrenda también no es salvo, porque no está demostrando que es salvo con diezmos y ofrendas, porque les conviene a los pastores decir que la fe sin obras es muerta, pero no analizan la carta de Santiago. Nuevamente insisto, ¿cuándo se escribió? ¿Y cuándo se escribió Romanos? ¿Y cuándo se escribió Gálatas? Todo eso vamos a ver en esta serie, mi hermano. Todo esto vamos a ver. ¿Qué obras necesitan hacer para irse con Cristo si viene, para los que creen en el arrebatamiento? ¿Qué obras? Para los que creen que la segunda venida de Cristo, ¿qué obras necesitan hacer para irse con Cristo? O incluso cuando alguien muere, ¿qué tuvo que haber hecho para irse con Cristo? Ese es el problema de la iglesia actual. Ahora, ¿quién es el más beneficiado de decirles que usted tiene que hacer obras para demostrar su fe? ¿Quién cree que es el más interesado? Pues el líder, el pastor, el líder de ellos. Porque entonces sí les mete mensajes subliminales para tenerlos controladitos, como alguien agarra a un perrito y lo tiene siempre así manejándolo para acá y para allá, para acá y para allá. Ese es el objetivo de ellos. Pero con esta serie vamos a desvirtuar todo ese tipo de manipulación, porque es manipulación, mi hermano. Es manipulación eso. Ok. Muy bien. Recuerden, siguen siendo nuestros hermanos en Cristo. Pero un hermano en Cristo en ignorancia, mi hermano, esa ignorancia lo va a matar y va a morir antes de tiempo y no va a ser el ministro competente que Cristo quiere que sea. Muy bien, un corazón sincero, ¿verdad? La primera característica de un ministro competente, un corazón sincero y receptivo. El pastor Sergio me está enseñando, pues ¿por qué no escuchar al pastor Sergio? No escucho al pastor Sergio porque mi pastor, el Filigonio, me dijo que la fe sin obras es muerta. Por consecuencia, todo lo que diga el pastor Sergio es satánico. Lo invitamos a escudriñar con nosotros la Biblia, hermano. Le invitamos para que antes de que usted juzgue si es satánico una cosa o no, por favor, Biblia. Está como otro dice, es que la Biblia lo dice, si la Biblia lo dice, pues ni modo que arranque esa parte de la Biblia. Hermano, no se arranca, se analiza. ¿Ok? Se analiza, no se arranca en la parte. Analicemos el contexto, la evidencia interna, la evidencia externa. La carta de Santiago no tenemos por qué quitarla. Yo no estoy en contra de la carta de Santiago. Hago la aclaración porque muchos van a decir, el pastor está en contra de la carta de Santiago. No estoy en contra, la analizo para ver como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, qué me aplica de esa carta. Pero lo único que sí le puedo decir es que la parte donde dice que la fe sin obras es muerta y que Abraham fue justificado por las obras y no nada más por la fe, esa parte no me aplica a mí. Santiago se la dijo a un público específico. Y Pablo, años después, le dice, Santiaguito, mira que estabas equivocadito, porque ahora yo digo que la gente, Abraham no fue salvo por las obras, sino por la fe. Ya inventamos una canción, ¿se da cuenta? Pablo corrige a Santiago, pero es que Santiago es de las 3 columnas, de las columnas principales de la iglesia primitiva, sí, en Judea, en Jerusalén, con los judíos. Pero ¿quién era el apóstol a los gentiles? Pablo. ¿A quién se le dio revelación del tercer cielo? Pablo. Pablo corrige a Santiago y le dice, Santiaguito, no es así, mi hermanito. Y Santiago humilde, porque Santiago sí fue humilde, no como los que dicen, no, es que Santiago 2 dice que por obras tenemos que hacer obras, no nada más, la fe no nada más nos va a salvar, tiene que hacer obras. Yo le pregunto a usted, como muchos dicen, bueno, el arrebatamiento, si Cristo viene hoy, se lo voy a preguntar como, uno religioso se lo pregunta para condenarlo, ¿no? Yo se lo voy a preguntar en el buen sentido, porque he escuchado a algunos predicadores, hermanos, ¿cuántos están preparados por si viene Cristo hoy? A ver, como diciéndole, a ver, ¿cuántas obras malas hiciste? ¿Cuántas telenovelas te aventaste, hermano? A ver, aquí, ¿a cuántas mentiras dijiste? ¿Cuántas Coca-Colas te tomaste? A ver,
A ver, dime, entonces por tus obras no te vas a ir con Cristo si viene. Es lo que te quieren decir. Cada vez que preguntan ese mensaje sobre, hermanitos, ¿están preparados por si Cristo viene? Y la respuesta para los que ven por internet, por favor díganle a su pastor que se ponga a estudiar, porque esa parte de que si están preparados por si Cristo viene no aplica a la iglesia de Cristo que son nacidos de nuevo. No aplica para nosotros, porque Cristo, el que va a venir por mí, habita dentro de mí. Por eso no me aplica eso de que si ustedes están preparados, hermano, como diciendo, a ver, ¿cuántas horas malas hice ahora? Es que vi la televisión 10 horas, Dios mío, no me voy a ir si tú vienes, Cristo. Quieren meter temor, condenación, creando inseguridad de salvación en los creyentes en la iglesia de Cristo. Pónganse a pensar. Y todo por no estudiar. Dios mío, el estudio conlleva horas de estudio, y no nada más sino humildad en ser receptivos, porque yo escucho a otros maestros de gracia, mi hermano, que enseñan el evangelio de Jesucristo. Ahí estoy, oyendo y oyendo. Y no nada más escucho a uno, escucho como a 5 o 6 maestros de gracia. El problema es que muchos se casan con un pastor y dicen, no, es que yo escucho nada más al pastor Anastasio, nada más lo escucho a él porque pues es el pastor que tiene la gran revelación, y por eso la gente sigue en la misma ignorancia porque escuchan a un solo pastor, siguen en la misma ignorancia, hablan como ese mismo pastor, se peinan como ese mismo pastor. Dios mío, somos imitadores de Cristo, no de los pastores, ¿okay? Y si va a imitarle algo de los pastores, dijo el libro de los Hebreos, imite la fe. Eso debemos de imitar. Muy bien, continuamos. Les recuerdo, son el cuerpo de Cristo también ellos, son nuestros hermanos en Cristo y les amamos, y tenemos nosotros que enseñarles a ellos. Y nosotros, su servidor, aprende de otros maestros de gracia, ¿ya? Tenemos que ser humildes y receptivos como lo debería, para poder ser instruidos por el Señor. Tenemos que tener humildad. A mí me hace falta mucho aprender. ¿Cuánto tiempo cree que tengo en el evangelio de la gracia? El único evangelio, porque no hay dos. No existe mezcla de pactos, no existe balance. Es que muchos enseñan el balance entre la fe y la gracia. ¿Qué balance? Y cuando dicen balance entre fe y gracia, a la fe hay que meterle obras. No existe un balance. Por gracia me fue dado todo en la cruz del Calvario, y yo por fe recibo nada más. No tengo que meter obras para balancear la gracia. No es así. Y es lo que vamos a analizar. Por eso estamos analizando Santiago. Es un libro que tenemos que entrar en un análisis profundo. Ahorita más estoy dando pequeños tips, para que nadie que le diga, es que tu fe si no tiene obras es muerta. Ahora sí, muchos van a aprender. Invitamos a los hermanos que no están de acuerdo con el evangelio, que no es de obras, sino es de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Los invitamos, y aquellos que les han prohibido escucharme a mí también, les invitamos para que nos vean de manera diferida en nuestra página de YouTube. Ahí vamos a estar también transmitiendo. Para aquellos que su pastor les dice, no escuchen al pastor Sergio Soto porque está enseñando otro evangelio, no lo escuchen. Y hay gente tan cerrada que dice, si le hago caso a mi pastor, no lo escucho. Sí es cierto, el pastor está errado, el pastor Sergio está mal, sí. Por eso siguen en ignorancia y se están muriendo por eso. Ok, bueno, entonces otra actitud de un ministro. Ya nos hizo ministros competentes, pero tenemos que operar como ministros competentes aquí en la tierra. Otra actitud, y va. Vamos a ver. Dice, Hechos 17, para terminar con la idea. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. El apóstol Pablo, ¿no? Y luego la otra parte es Tito capítulo 1, que lo hemos citado mucho, Tito 1:5. Dice, por esta causa, le dice Pablo a Tito, te dejé en Creta,
había un motivo por lo cual Pablo había dejado a Tito en Creta. Y le dice, para que corrijas, ¿qué? Las deficiencias, lo deficiente. Y una vez que corrija lo deficiente, entonces sí que le dice, establece ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ancianos, pues incluye todos, ¿no? Servidores, pero sobre todo incluye personas de entre maestros, incluye pastores, incluye a lo mejor evangelistas, pero sobre todo en el área de maestros en una congregación, ancianos. Pueden ser pastores, ¿no? Alguien que tiene madurez en las escrituras, pero una vez que se corrija lo deficiente. No que ahora a Chenchito, el que hace el aseo, que porque es muy fiel y no falla a la iglesia, tiene 6 meses y se lo lleva barriendo todos los días, hasta el día que no hay servicio en la iglesia, el pastor, y Chenchito, pastor Anastasio, quiero ir a barrer la iglesia, pero Chenchito, no es día de servicio, no, pero yo quiero ir a barrerla, Chenchito ya está listo para mandarle a un pastorado porque es fiel. ¿Quién dijo eso? Y que porque el Chenchito habla en lenguas ya está listo para enseñar a otros y abrir una iglesia, una congregación. ¿Quién dijo eso? Primero dijo Pablo a Tito, corrige lo deficiente. ¿Qué era lo deficiente en el contexto de Tito capítulo 1? Mire, ¿qué era lo deficiente? Bueno, tan sencillo como nos vamos al versículo 14, de manera general podemos verlo ahí. Dice, bueno, corrige lo deficiente. Y ya habla de los requisitos de los ancianos, ¿no? Que fuera irreprensible. Aparte de los requisitos, ya llegamos al versículo 10. Y Pablo le dice a Tito que corrija las deficiencias en ese sentido, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente ¿quiénes? Los judaizantes, aquellos que decían, según Hechos capítulo 15, que tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Eso es lo que le dijo Pablo a Tito que corrigiera. A los de la circuncisión, que una vez que recibían a Cristo las iglesias, por ejemplo de Galacia, pero ahí estaban dándole, los que según habían creído en Cristo, que eran falsos hermanos. ¿Qué entiende usted por falso hermano? Aquel que dice, uy, pues yo soy cristiano, ¿y por qué? Porque voy a la iglesia. Y luego dice, pero van a la iglesia a meterles ideas a otros de que no son salvos por gracia, sino ahora que tienen que hacer obras. Ese era el problema en la iglesia primitiva. Y por eso Pablo le da instrucciones a Tito. Te dejé ¿dónde? En Creta. ¿Para qué? Para que corrija lo deficiente. Entonces, ya una vez que corrija lo deficiente, establece a los ancianos, es decir, gente que puedan abrir una obra para que prediquen el evangelio. ¿Ok? Entonces el problema era, ¿quién dice? Los de la circuncisión, dice el versículo. Y luego dice el 11, a esos de la circuncisión que dicen que no son salvos por gracia, sino que son salvos por obras. A esos que dicen que su fe tienen que demostrar para que su fe no sea muerta, tienen que demostrar esa fe que no sea muerta, y que tienen que demostrar con muchas obras para demostrar delante de Dios, ya soy salvo porque ayuné 40 días, ya soy salvo porque todos los días me congrego, ya soy salvo. A todos ellos que quieren ser salvos por obras y no por la fe de Cristo, a esos dice, es preciso taparles la boca. ¿Por qué? Porque trastornan casas enteras. Es decir, no nada más se contaminó los papás, sino que hasta los hijos cristianos también, que habían sido salvos por gracia, por medio de la fe, también les pusieron a hacer obras y se fueron los padres. Y también hay que llevarnos a la familia de esta congregación, porque esta congregación nada más está enseñando el evangelio de Cristo de la gracia, que somos salvos por la obra de Cristo. Y no nos dicen que tenemos que estar haciendo obras para ganarnos todos los días la salvación, no palazos sino palazos, todos los días ayunando y dejando de comer ricas tortas ahogadas para ganarnos la salvación. Entonces hay que irnos, y no nada más nosotros, hay que llevarnos a nuestros hijos también, hay que sacarlos de ese lugar. Trastornan casas enteras, mi hermano. Así son los legalistas de esta, no nada más de aquella época, de esta época son igual. Y conocerán la verdad, y esa verdad conocida, que es Cristo, los va a hacer libres. Y ya concluido con esto, se nos fue el tiempo ya, es demasiado rápido.
entramos apenas de una perspectiva general acerca del tema, pero en sí vamos a analizar todo, quién escribió la carta, qué evidencia hay esa carta. Esa carta es una carta autorizada, inclusive la patrística, que le llaman los primeros 3 siglos de predicadores maestros entre padres apostólicos, padres apologistas, confirmaron que era una carta del canon del Nuevo Testamento. Por eso no hay que sacarla, no hay que cortarle hojas, hay que analizarla. ¿Entendemos? No estamos en contra de la carta de Santiago, hay que analizarla. Eso es lo más importante, ¿ok? Entonces termino, Tito capítulo 1 versículo. ¿Qué hacían esos que trastornaban casas enteras? Enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Si hay un hermanito legal, digo, veníamos nosotros de una religión de pura obras, no sé si usted era de ahí, yo de ahí venía. Puras obras, ¿no? De que pórtate bien, de que, etcétera. De ahí veníamos nosotros, yo venía de ahí, ¿ok? Entonces, dice el 12, uno de ellos su propio profeta. Y no nada más eso, sino que hay profetas de ese tipo de personas. Dice los cretenses que ese profeta habla mal de otros, pues. Lo dice el 13. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos. ¿En qué? Porque hay que reprender a ese tipo de personas duramente, dice Pablo, repréndelos. No pueden venir a contaminar familias diciéndole que Cristo, resulta que ya Cristo no los salvó por su gracia, ni por su obra perfecta en la cruz, ni por su sacrificio perfecto, que ahora tienen que ganársela haciendo obras, ayunando, haciendo cosas, dando, inclusive aquellos que dicen, es que si no había 7 jóvenes que fueron al infierno, y dice que ¿a quién se encontraron en el infierno? Nos encontramos a un pastor. ¿Y cuál es el problema? El pastor, ¿por qué estaba en el infierno? Porque dice el pastor, es que no diezmaba yo. Hacía que otros diezmaran y yo no diezmaba, y por eso estoy en el infierno. Aunque hay muchos pastores así, que no dan para la obra y nada más, y ve que los hermanos están pasando a dar y Dios mío. También los pastores aportamos para la obra. ¿Cuántos saben que debe ser así? Cuando quiera ir le enseño a una congregación para que vea cómo el pastor se queda mirando cómo todos pasan y se queda parado como diciendo, los diezmos son para mí, ¿para qué doy? Dios mío. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, ¿qué? Tito capítulo 1 versículo ¿qué? ¿En qué nos quedamos? Nos distrae todo eso, esas cosas nos distraen. Este testimonio es verdadero. ¿Y qué le dice a Tito? Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Qué es una fe sana? Aquella que no necesita obras, sino creer en aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Esa fe sana no le va a meter obras para ganarse, demeritando y eliminando la obra de Cristo en la cruz. Nada podemos hacer nosotros para ganarnos, solamente recibir por esa maravillosa gracia, ese sacrificio perfecto. Su sangre derramado fue tan grande como para que todavía yo tenga que añadirle obras para ganarme la salvación, mi hermano. No es así. Pero lo que enseña el pastor Sergio, dijo un che argentino, es satánico, y si quieres te lo digo por privado. No, dímelo en público, porque es satánico lo que yo enseño. Que digan en público, y yo le voy a contestar con palabra y en amor. Ok. Pura Biblia le vamos a dar en esta serie, mi hermano. Biblia, contextos, historia, que muchas veces nos hace falta estudiar mucha historia. No me lo sé todo, le digo, estoy estudiando. Y luego terminamos con el 14. ¿Sí o no le dijo Pablo que los reprendiera para que fueran sanos en la fe? Porque ahorita la fe está contaminada porque la mezclan con obras. Creen que las obras son fe. Y no hay nada, mi hermano, en el nuevo pacto, excepto Santiago, que yo conozca, o algún texto mal interpretado a lo mejor de Pablo, pero regularmente se van a Santiago capítulo 2 para decir que tiene que hacer obras para demostrar su creencia o su fe. ¿Qué pasa con aquel que no fue creyente toda la vida y faltando media hora usted fue al hospital antes de que se muriera? Usted le dijera, Cristo es tu Señor y tu Salvador, murió en la cruz para salvarte. Y esa persona con todo su corazón dice, yo quiero ese Cristo,
que vino y murió por mí en la cruz y derramó su sangre para quitarme el pecado. Señor, te recibo en mi corazón. Yo creo que tú eres mi Señor y mi Salvador y mi Dios, y recibo esa gracia, ese sacrificio perfecto por mí, y creo que tengo vida eterna. Y yo a partir de este momento me iré contigo, Jesús, estaré contigo. Y en 30 minutos muere. Imagínense los religiosos. ¿No fue salvo? No, tenía que congregarse. Dios mío, ¿a dónde dice eso? Las obras de Santiago, Pablo dijo, espérense, no son obras. Vamos a Gálatas 5, dice Pablo, no son obras, son frutos. Frutos. Lo que Santiago llamó obras, Pablo le llamó fruto. Porque las obras de Santiago capítulo 2 eran obras de amor, de mostrar el amor, para ver si es cierto que el amor de Dios que había sido derramado en nuestro corazón, realmente ahí estaba. A ver si podíamos expresar el amor de Cristo entre los judíos a los cuales se les escribió la carta. Ese era el contexto de la carta. Bueno, por lo menos parte del capítulo 1 y capítulo 2. Entonces Pablo le dice a Santiago, a ver, Santiaguito, no son obras, Santiaguito. Gálatas capítulo 5 se llaman frutos, Santiaguito. Porque no es la misma una obra, un fruto. Una obra tienes que hacerla para ganarte algo, y un fruto es algo, y es la consecuencia natural de hacer algo porque ya soy salvo y expreso el Cristo que habita en mí. Por eso actúo en amor, por eso amo a esta humanidad, por eso amo a mis hermanos, no para ser salvo, sino porque ya tengo el amor de Dios aquí, Cristo habitando en mí, la esperanza de gloria. Por eso Santiago le llama obras, y inmediatamente Pablo dice, no, Santiago, espérame, Santiago. Híjole, ya le escribiste, bueno, ahora te voy a corregir. Eso que tú dijiste que eran obras, ahora, Santiago, son frutos. Frutos del Cristo que habita en nosotros, expresar el Cristo que habita en nosotros. No son obras para ganarte la salvación, Santiago, son frutos, le dice Pablo. Creo que Gálatas 5:22, algo así. Por ahí más o menos viene. Ahorita no vamos a ir allá, pero porque ya quiero cerrar. Concluyo con esto. Tito capítulo 1. ¿Quiénes no eran sanos en la fe según el concepto, el contexto de Pablo, la carta de Pablo a Tito? ¿Quiénes no eran sanos en la fe? Dice el 14. Los que no atienden a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Fábulas judaicas, ¿qué es una fábula judaica hoy? Ahorita, que yo tengo que cumplir los 10 mandamientos para estar bien con Dios. Esa es una fábula judaica. ¿Por qué? Porque fue real para su tiempo, pero para mí es una fábula, un cuento, porque no me aplica como hijo de Dios cumplir mandamientos para ser agradable a Dios, sino que le soy agradable porque Cristo, que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, habita aquí, mire. Por eso dice Pablo, mi vida está escondida en Cristo, o con Cristo. Hasta aquí dejamos la primera sesión. Pero el contexto es aquel que no es sano en la fe, es aquel que todavía quiere guardar la ley o combina Cristo más obras. Cristo más obras es igual a, para Dios es igual a nada. Cristo más nada lo es todo. Cristo más nada lo es todo. Cristo más obras no es nada. Así es sencillo. Entonces, los sanos en la fe, ¿quiénes son? Aquellos que no atienden a fábulas judaicas. Aquellos que no dicen, ay, tengo que guardar la ley y circuncidarme para... Pues también, aparte de Cristo, hay que guardar la ley para ser salvo. No, mi hermano, esos no son sanos en la fe, están enfermos en la fe. Según el contexto de lo que Pablo le dijo a Tito. Corrígeme eso, Tito. Mientras tanto, no envíes pastores a lo loco que porque hablaron en lenguas y que porque le impusimos la mano, hay que mandarlos ahora al Estado de México, Oaxaca, a Guerrero, a Chiapas. Hay que mandarlos porque ya recibieron el bautismo con el Espíritu Santo y son buenos predicadores, gritan mucho cuando hablan por micrófono. Ya es un pastor, y porque es fiel aquí en la iglesia, ya es un pastor. No, no y no. No. Se tienen que sentar en una iglesia donde enseñen el evangelio. Si no se quieren venir a sentar con el pastor Sergio Soto, que me manden un mensajito y yo le digo con qué pastor vayan y se nutran de la palabra. Si quieren ser pastores y maestros.
sino que sigan de evangelistas. Está bien, ganen al mundo para Cristo, son nuestros hermanos, que sigan ganando el mundo para Cristo, que por favor los manden a una iglesia donde les enseñen la gracia y el evangelio de Cristo, donde Cristo sea el todo en todos. ¿Para qué? Para que sean ministros competentes y ellos puedan retransmitir el evangelio a otro, al mundo que está en la oscuridad. Ok, ya es mucho, ya nos excedimos. Bueno, muy bien, pues le damos gracias al Señor por este tiempo, a cada uno de ustedes que estuvieron presentes. Vamos a hacer una pequeña oración de despedida. Padre, te damos gracias. Gracias por cada hermano en Cristo que se estuvo conectando a través de estos medios de comunicación. Te doy gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por enseñarnos acerca de este tema glorioso. En el nombre de Jesús. Y si podemos ver, igual mandamos saludos bueno, lo único que veo conectado aquí es el hermano Yair Camacho, hermano de Colombia, y cualquier otro hermano que no los puedo ver aquí. Rosalba, tenemos también a Rosalba, a la hermana Yesenia, también la tenemos ahí conectada bien. Rosalba Morales, y los demás no los puedo ver, pero créalo que todos ustedes necesitan el evangelio. Todos, incluyéndome a mí, necesito conocer más acerca de Cristo para que Cristo sea formado en mí y yo pueda expresar, y usted también, ese Cristo que habita en nosotros. Bendiciones a cada uno de ustedes. Recuerde, ya es bendito en Cristo Jesús. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de vosotros. Y les recuerdo, todos los domingos a las 12 del mediodía, hora de Jalisco, hora del centro de México, así como los viernes a las 8 de la noche, igual hora del centro de México, hora de Jalisco, estamos transmitiendo a través de estos medios. Comparta estas enseñanzas. Hay muchas personas que necesitan escuchar esto, hermanos en Cristo necesitan salir de la oscuridad en que están. Crea lo que es nuestro principal objetivo, que cada uno de ustedes sea edificado bajo el fundamento correcto y perfecto, y es el único fundamento para la iglesia, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A las personas que no tienen a Cristo en su corazón, les invitamos para que hagan una simple oración y empiecen a recibir a Cristo sin hacer obras. Por el solo creer y recibir a Cristo, usted obtendrá la salvación eterna y podrá nacer de nuevo, Cristo habitar en su corazón. Dígale al Señor: Señor, ven a mi corazón, a mi vida. Yo creo que moriste por mí en la cruz y derramaste tu preciosa sangre para quitarme el pecado. Te recibo como mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Gracias por habitar dentro de mí, y de aquí en adelante, en el nombre de Jesús, permanecerás en mí, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, bendecidos en Cristo. Amén.